montaña rusa de sensaciones y sentimientos de la última temporada de Osasuna deja sobre la mesa un reguero de incógnitas. ¿Ahora qué? Es la pregunta que muchos se hacen tras el descenso de categoría a segunda, la falta de entrenador, de proyecto deportivo, de directiva y unas maltrechas arcas económicas abren muchos frentes en Osasuna. Esta semana echaremos la mirada atrás a un club en horas bajas. Esta semana, en una mirada atrás, Osasuna. Las caras serán la mejor expresión del estado de ánimo de la afición rojilla tras ver cómo su equipo, cómo Osasuna se iba a segunda. Es la imagen de la impotencia y de tantas ilusiones y esperanzas que se vinieron abajo tras 90 minutos y una temporada que ha sido una auténtica montaña rusa. Un sub y baja de sensaciones, de cambio de entrenador, de director deportivo, de jugadores que finalmente parece que no acabaron de cuajar un plan para Osasuna. Ahora lo que toca diseñar parece que es ese plan de rescate, aunque queda mucho por definir todavía en Osasuna. Sobre esta temporada, esa montaña rusa que decíamos, vamos a hablar con quienes han vivido de cerca la situación de Osasuna, con compañeros periodistas. El primero de ellos, Javier Laquirain. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Muy buenas, Silvia, gracias. Compañero de la cadena SER. Bueno, te voy a pedir un titular, ¿no?, de cómo resumirías tú esta temporada de Osasuna. Bueno, yo creo que el titular podría ser: cuando menos lo esperábamos, Osasuna se fue a segunda. Y es que yo creo que el equipo lo ha tenido, yo creo que más al alcance que nunca la permanencia. Cuando faltan 2 meses y medio, prácticamente solo tenía que ganar 3 partidos para haber acabado pues, de cerrar esa permanencia. Sin embargo, ese final de temporada fue nefasto para Osasuna y se consumó lo que nadie deseábamos, ese descenso a segunda división. Titulares también que les voy a pedir al resto de compañeros periodistas. José Ignacio de Quesada, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Silvia, ¿qué tal? De Radio Marca. Bueno, ¿tú con qué te quedas de esta temporada? Bueno, pues probablemente con toda la crisis que ha supuesto el tramo final de temporada, comenzando por lo deportivo y probablemente terminando en lo institucional y en la situación en la que se encuentra en la actualidad el club, de la que me parece que vamos a hablar largo y tendido. La de vueltas, ¿no? Que ha dado en solo una temporada este club. Nadie imaginaba acabar así, además con tantas flecos abiertos, ¿no? A final de temporada o en este mes de junio en el que nos encontramos. Pachi Cervantes, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, Silvia, encantado. Difícil imaginar la situación, ¿no?, en este mes de junio para Osasuna. Final. Sí, digamos que con el descenso ha explotado un poco todo, se ha abierto la caja de los truenos y en cuanto al titular que has pedido a mis compañeros, pues yo te daría también otro, que podía ser que el equipo le vio tarde las orejas al lobo, ¿no? Porque solo después de perder ante el Celta en Pamplona, a falta de 3 jornadas, es cuando yo creo que se abrieron los ojos de todo el mundo de que era posible un descenso de categoría que hasta entonces lo habíamos tomado todos como algo muy remoto y sin embargo ha llegado. 3 compañeros periodistas que saben mucho de Osasuna. Vamos a resumir un poquito cómo ha sido esta temporada en el siguiente reportaje. Osasuna logró su última salvación remontando al Sevilla antes de cerrar la temporada en el Santiago Bernabéu. Momento para el adiós de un jugador carismático y último partido para otros tantos que abandonaron la plantilla. Comenzaba a confeccionarse la temporada 2013-2014 con dudas en torno al banquillo. Tras un par de semanas de incertidumbre, se confirmó a Mendilibar como técnico. No se habló para nada de otros posibles entrenadores y no se estaba en contacto con ningún representante de ningún jugador. Nosotros no hemos tenido desconfianza con la labor que estaba haciendo José Luis en ningún momento. No hay razón, por tanto, para no incumplir un contrato que se firma cuando además se han cumplido los objetivos. A mí me sorprendió el ruido que se montó después del partido del Sevilla. Me parece normal lo que pasó durante la semana y también me parece normal la postura que cogió la Junta Directiva, ¿no? Una cláusula en su contrato le unía un año más y conseguía la permanencia, y eso maniató a una Junta Directiva que quería, como se vio al comienzo de la siguiente campaña, a Gracia desde un principio. La disparidad de criterios entre el por aquel entonces director deportivo Ángel Martín González y el directivo responsable en esta parcela, Chuma Peralta, era patente. No tenemos tampoco nada demasiado claro bajo mi punto de vista, pero yo voy a seguir trabajando. Yo tengo el compromiso con el club que de momento, hasta que estuviese completa la plantilla y la pretemporada, yo iba a estar aquí, y a partir de ahí pues no sé si tendremos que volver a hablar, nos sentaremos o seguiré de esta temporada que me queda de contrato. Nosotros queremos que lo cumpla, sí. Creemos que es un elemento imprescindible
ahora mismo en Osasuna. El madrileño sería despedido a finales de agosto con la temporada recién comenzada y la plantilla hecha. Tras los fichajes de verano se inició una nueva campaña en la máxima categoría, igualando así el récord de temporadas consecutivas en la élite. Pero el inicio no fue el esperado, la paciencia con el vizcaíno ya estaba agotada. Después de 3 derrotas en los 3 primeros partidos, Mendilibar era despedido. Javi Gracia se estrenaba en Primera División. La mala dinámica del equipo pasó factura a la directiva en una de las asambleas generales más tensas de las que se recuerdan. 4 horas de duración, repleta de reproches de algunos socios compromisarios hacia la mesa presidencial. La división del osasunismo se acentuaba. ¿Todos os reunís y qué? ¿Qué hablabais o qué? O... Ahí me da igual, como no es mi responsabilidad, ¿no? En los propios estatutos establece todos los miembros de la Junta Directiva responden, todos, sin excepción. Aquí lo que hay que hacer es pedir responsabilidades. La propuesta de que se haga una auditoría externa de este club que nos enseñe cuál es la realidad económica que tiene. ¿Qué tranquilidad tenemos de pensar que no va a haber nuevas sorpresas en el futuro? En lo deportivo, la mano de Javi Gracia comenzó a notarse. Osasuna mejoró, pero de nuevo volvía a presentar 2 caras. La positiva, la de un equipo aguerrido que era capaz de puntuar ante el Real Madrid y Barcelona y que ganaba a sus rivales directos, Elche, Málaga, Rayo, Español y Betis. Sin embargo, los equipos tomaron buena nota del trabajo del técnico pamplonés y los problemas de juego comenzaron a aflorar. Aún así, con un buen mes de febrero, Osasuna llegó a gozar de 7 puntos de renta con respecto al descenso. Ya no se hablaba de salvación, sino incluso de cotas más altas, sobre todo tras la exhibición frente al Atlético de Madrid. Ese resultado fue fatídico para Osasuna. La caída en picado fue proporcional al malestar en torno a los continuos impagos que sufría la plantilla. 5 derrotas consecutivas devolvieron a los navarros al pozo de la clasificación y el fantasma del descenso ya sobrevolaba Tajonar. La experiencia de los últimos años dejaba cierto margen para la tranquilidad, pero cuando el osasunismo se dio cuenta de la gravedad de la situación, ya era demasiado tarde. La derrota ante un Celta salvado fue la crónica de una muerte anunciada. Osasuna fue a empatar a Cornellá para jugárselo toda una carta contra el Betis y dependiendo de otros resultados. Esta vez la moneda salió cruz. Osasuna certificó su descenso de categoría. No se pudo batir el récord de campañas consecutivas en la élite. Y el futbolista que más veces ha defendido los colores del club se retiró, como él dijo, debiendo algo tras 17 años de profesional. Con todo lo que he estado aquí, con todo lo que he dado, por así decirlo, pues bueno, aún me fui con la sensación de que le debo algo, ¿no? a esta gente, a este club. Y no es el único que ha anunciado su adiós. Pese a que se le ofreció la renovación, el entrenador Javi Gracia también se despidió del club. Llevo una mancha, creo, en mi currículum grande que hasta ahora no tenía, pero que me preocupa relativamente. Lo que más me preocupa es la mancha que en estos momentos me llevo en mi corazón y que sé que eso es para toda la vida. Un descenso de categoría que está pasando factura a la entidad. La pérdida de los ingresos por televisión ponen en entredicho la viabilidad de un club acuciado por los impagos y las deudas. A la crisis deportiva por el descenso se une la institucional. Dimisión dentro de la junta directiva, acusaciones entre unos y otros y en 2 semanas una asamblea que dirimirá si los dirigentes se van o se quedan. Y todo esto sin entrenador, con una plantilla por confeccionar y sobre todo con una reunión pendiente con Hacienda que va a marcar el devenir de la entidad. Lo escuchábamos, crisis institucional y deportiva. Vamos a empezar por la deportiva. La Kidai, en ese cambio de entrenador, se va a Mendilibar y llega Javi Gracia. ¿Y qué? Se nota al principio, pero ¿cómo definirías tú esa actuación de Javi Gracia? A ver, por empezar a analizar el descenso, yo pensaba que el descenso era lo peor que íbamos a vivir este año, pero creo que no. Es decir, viendo todo lo que está saliendo ahora mismo, con una directiva, con una clara escisión interna entre ellos mismos, que después encima pues presentan la dimisión, pero lo hacen en diferido. Es decir, cuando presente el plan de viabilidad, entonces nos marchamos. Por lo tanto, pues vamos a hablar del descenso en lo deportivo, pero hay muchos aspectos que hay que analizar para entender por qué este año se ha bajado a segunda división. En el plano deportivo, yo creo que obró mal la directiva, volviendo a confiar en un entrenador que yo creo que todo el mundo entendía que había concluido su ciclo, como era Mendilibar. Por mucho que tengas un año más de contrato, si no confías en un entrenador, no tiene sentido respetar el año de contrato. Por lo tanto, y contra la voluntad de la mayoría del socio, que así se había expresado, Mendilibar
continuó. Encima, le haces continuar, pero a la tercera jornada te lo cargas. Por lo tanto, has perdido toda la pretemporada, has perdido 3 partidos de liga y vas a competir contra tus rivales que llevan ya, pues algunos de ellos, bastantes puntos en esas 3 primeras jornadas. Si a eso le añades la salida del director deportivo, que era el encargado de hacer la plantilla, pues bueno, se fue ahí haciendo un nudo en el estómago de los rojillos que, afortunadamente, con la llegada de Javi Gracia y sobre todo la reacción que tuvo el equipo, parecía que se había enderezado y acabó pues con la tragedia, como decía Pachi. Parecía que aquí nadie se daba cuenta y para cuando quisieron reaccionar se vieron en el hoyo. Pero vamos, partidos, estoy recordando claves en el tramo final de temporada, contra el Valencia, que venía aquí pensando en la UEFA y que se llevó un punto, contra el Celta, que llegaba salvado y se llevó los 3. Yo creo que el equipo no se llegó a enterar de que se estaba jugando la vida, o por lo menos no fue capaz o le superó la situación para ser capaz de demostrar lo que creo que fue la peor sensación que nos quedó, la de que el equipo se ha ido a segunda y parece que sin la sensación de que le hubieran dado todo para lograr la permanencia. ¿Se tenía que haber quedado Javi Gracia o es lo mejor que nos ha podido pasar que se fuera? ¿Con qué os quedáis? Entiendo que se tenía que marchar porque nadie en su sano juicio podría entender que el entrenador, que no ha sido capaz de motivar a unos jugadores para que en el tramo final de la temporada, teniéndolo tan en la mano como lo tenían, con 9 puntos a falta de 12 jornadas, el equipo habría estado salvado. Javi Gracia no fue capaz de infundir en la plantilla lo que se necesitaba en ese momento para sacar esos puntos adelante. Creo que fracasó y él entiende que fracasó y no tenía ningún sentido la continuidad. Lo que tenía menos sentido todavía es ofrecerle la continuidad. ¿Y ahora qué? ¿Qué entrenador se busca, se espera para Osasuna? Bueno, pues ahora, en la situación económica que está el club, lo normal es que haya que echar mano pues, de un entrenador de casa, entre otras cosas porque ninguno de fuera va a querer venir aquí a solucionar esta papeleta, ¿no? Porque no tenemos equipo, no sabemos quién se va a quedar, no sabemos quién va a venir. Entonces, en esta situación de interinidad, de provisionalidad, pues no hay más remedio que pedirle a un hombre de casa pues que por favor que coja el testigo, que prepare el equipo lo mejor que pueda y vamos a competir de la mejor forma en segunda división, esperemos que sea en segunda división. Y yo, aludiendo un poquito a lo que decían los compañeros, creo que este año duele especialmente el descenso porque ha sido una temporada en la que, a pesar de las grandes dificultades que había al principio, con cambio de entrenador, el equipo reaccionó tan bien, llegó a tener hasta 7 puntos de diferencia sobre el descenso, lo tuvo también para mantenerse en primera división, jugando en casa los últimos partidos contra equipos o bien descendidos o ya salvados, que a todos nos parecía casi imposible que se llegara a la situación que hemos vivido en los últimos encuentros, ¿no? Por eso duele especialmente, ¿no? Porque en el anterior descenso a segunda, Osasuna fue último, descendió varias jornadas antes de acabar, pero ha sido muy diferente a esta campaña donde todos pensábamos, a falta de 10 partidos, que hombre, que por muy mal que se pusieran las cosas, no iba a ser posible el descenso y al final nos equivocamos todos. Claro, y en el tema del entrenador hablaba Silvia, yo creo que es un claro síntoma de los bandazos que ha dado el club. Se pasa de Mendilibar, que era una forma de jugar, a Javi Gracia radicalmente distinta, y la opción Martín Monreal es otra vez darle una vuelta entera al calcetín. Creo que no había ni un proyecto, ni una forma de jugar, ni sobre todo de transmitir del equipo. Entonces, también por ahí van un poco pues, los síntomas preocupantes que está dando ya este club. Apuntaba Pachi a un entrenador de casa, decía, pero ¿qué pasa con los jugadores? Porque es otra de las incógnitas que tenemos, cuántos se van, cuántos se quedan, cómo va a ser la plantilla de la próxima temporada, ¿no? Osasuna es un club de saldo a día de hoy, están todos a la venta, cualquier jugador con contrato en vigor, si se llega a una oferta, obviamente se va a estudiar y se va a aceptar, porque no le quedan más narices al club en la situación económica en la que está, y ahora mismo, pues cuantos más se vayan, mejor económicamente para el club, peor deportivamente, desde luego. Claro, lo que pasa es que cuando un equipo desciende a segunda división, el problema es quién va a poder venir con dinero para fichar a estos futbolistas, que algo de culpa supongo que tendrán, porque claro, aquí estamos hablando de la directiva, que tiene una gran responsabilidad en el descenso, del cuerpo técnico, sin duda que también la tienen, pero los jugadores, ellos eran los que a falta de 2 meses y medio prácticamente tenían la permanencia en el bolsillo, y han sido los que en el campo no han sabido defenderla o conseguirla. Por lo tanto, también a la hora de que puedan venir clubes a fichar a estos futbolistas de Osasuna que han bajado a segunda, claro, no es lo mismo el precio cuando hubieran conseguido la permanencia en primera
que habiendo descendido a segunda división. Y no es lo mismo el precio, Javier, con la crisis Con la institucional necesidad que hay. claro. Los clubes de fuera saben perfectamente que Osasuna necesita dinero y en esta circunstancia saben perfectamente que tirando a la baja Osasuna va a terminar por vender. No obstante, yo creo que también tenemos que ser optimistas a pesar de las circunstancias, ¿no? Porque cuando cogió Enrique Martín el equipo, que estuvo a punto de bajar hace años a Segunda B, lo mantuvo con los chavales de casa, lo consolidó en Segunda División y a pesar de todo creo que los jugadores que se queden, aunque no sepamos exactamente quiénes son, seguro que lo van a dar todo y estoy además convencido que la afición, a poco que el equipo responda y que transmita ese carácter que a todos nos gusta de fuerza, de coraje, de raza, de pelear, yo creo que la gente va a responder y vamos a ver poco a poco a los Osasuna que queremos. Pero poco a poco, porque ¿cuál va a ser el objetivo la temporada que viene? No, mantenerse, desde luego. Por eso, mantenerse. si alguno está pensando en el vamos a subir famoso del último descenso, que se le vaya quitando la cabeza. El proyecto va a ser vamos a llamarle corto o medio plazo para buscar el ascenso en 3 años mínimo, no antes. Claro, pero lo importante yo creo que también es un poco recuperar las señas de identidad del club que se han ido perdiendo durante las últimas temporadas, porque hablaba Pachi de que a nada quede el equipo, de ganas, de luchar, de pelear, pero precisamente este año lo de la raza, la pelea, la lucha en Osasuna es lo que hemos echado de menos, ¿no? Quizá también, pues dado que la plantilla pues, se fue desnavarrizando en los últimos años, con el éxito de la cantera, con futbolistas pues, como Javi Martínez, como Raúl García, Pilicueta Monreal, probablemente una generación irrepetible que ojalá se vuelva a producir en Tajonar, pero que lo vemos muy complicado, pues ese éxito con jugadores de ese nivel se fueron marchando y ese relevo natural no ha existido en la cantera o no se ha apostado por ellos, que esa también es la otra duda que te queda siempre, ¿no? La de haber apostado por la cantera, haber intentado sacar gente de abajo en lugar de ir trayendo pues, los retales de fuera para completar una plantilla que luego se ha visto que le ha faltado identidad. Sí, pero también muchas veces sucede que traes gente de fuera que teóricamente son los que tienen que ser titulares y la gente de casa no da ese paso adelante que a veces es necesario. Y ahora yo creo que no hace falta que lo diga nadie, pero yo creo que ellos mismos se dan cuenta, y si no se lo tiene que decir alguien, de que los chavales que estaban ahí esperando son ellos los que tienen que dar no un salto adelante, 2, y decir, aquí estamos nosotros y vamos a dar la cara y vamos a pelear para ser titulares en este equipo. No solamente porque no haya nadie de fuera, sino porque Osasuna tiene que empezar a ser otra vez lo que ha sido. ¿Hay que empezar de cero? Pues empezamos de cero, pero que los de casa den la cara también y que lo digan. Pero para eso hay que apostar por ellos. Es que no hay más remedio. Claro, pero ahora no hay más remedio. Tú fíjate, en los últimos años, ¿quiénes de los de abajo han tenido una oportunidad más o menos de forma continuada para poder demostrar? Porque claro, yo entiendo que si tú traes uno de fuera... Sí, pero hay que ganárselo, hay que ganárselo. Y hay algunos que no se lo han ganado. Y ahora se lo tienen que ganar. Sí, pero sí. Insisto, que hay que darles Sí, oportunidades. también. Y este año creo que no va a quedar más remedio. O sea, este año o dan el salto adelante ellos, los de la cantera, o vamos a ver qué pasa con el equipo porque va a haber que apostar por ellos. Pero estamos hablando también de futuribles, pero el calendario se nos echa encima realmente. Empieza la temporada, comienza esa liga en segunda y hay que tener confeccionado algo. ¿Cuál es ese calendario, los próximos pasos que tiene que dar Osasuna? ¿Qué es lo más urgente que tiene que hacer? Es que aquí hay 2 problemas. Hay que esperar a ver qué es lo que dicen los socios en la Asamblea de Socios Compromisarios del día 20. Sería demasiado aventurado con el presidente todavía sin dimitir, intentar que los que están ejerciendo ya como responsables del club, aun cuando no deberían estar haciéndolo todavía, se pongan a hacer contrataciones y a hacer fichajes y demás. El curso lógico de los acontecimientos es la dimisión del presidente y posteriormente preguntarle a los socios qué es lo que se quiere, si una junta gestora hasta la temporada que viene o unas elecciones, aun cuando esté todo el verano por medio y por lo tanto perdamos la pretemporada y el arranque de liga y haya que poner un entrenador interino, por llamarle de alguna forma. Hay que elegir entre esos 2 modelos y son los socios compromisarios los que lo van a tener que decir el próximo día 20. Claro, se le ha echado el tiempo encima. Es decir, con esto de la dimisión en diferido, que me voy, pero cuando presente el plan de viabilidad, es decir, hasta el viernes 13 de junio no va a dimitir esta junta directiva. Por lo tanto, quedaría una semana para esa asamblea de socios compromisarios que tendrán que votar por esa continuidad, como decía José Ignacio, de la junta gestora. Veríamos para cuánto tiempo o para abrir ya un proceso electoral que como muy pronto nos dejaría, si se presenta alguien, que sabemos todos que hay movimientos, pero de momento nadie ha dicho me voy a presentar a esas elecciones. Cuando se presente alguien, si gana esas elecciones, estaremos hablando de la última semana de agosto, que es cuando empieza la Liga, o la primera de septiembre. Es decir, empezaría Osasuna la temporada en segunda división, ojalá que sea en segunda, y no queremos ya pensar cosas peores del descenso a segunda B. Estamos hablando de que Osasuna ya ha empezado la Liga
cuando llegue el nuevo presidente. Es decir, tiene que haber ya entrenador, tiene que haber plantilla prácticamente cerrada, por lo tanto estamos de tiempo fatal. Pues hablaba de interinaje. No deja de ser curioso y anecdótico que cueste en este país muchísimo menos cambiar de rey que convocar una asamblea de socios compromisarios de Osasuna. Esa junta gestora es la opción, no sé si os sorprendió, es la opción, la solución que necesita. ¿Cómo veis esa figura de una junta gestora que se va a hacer cargo del club? Es que no hay más remedio porque en los estatutos eso dice, que dimite un presidente y en ese periodo en el que se pueden convocar elecciones, pues tiene que haber una junta gestora que ordene un poco las cosas en el club durante ese periodo transitorio, ¿no? Lo que ocurre es que estamos perdiendo mucho tiempo, mucho tiempo. La dimisión del señor Archanco y de su junta tenía que haber sido instantánea porque hasta el día 20 estamos a 2 semanas donde se tiene que decidir todo. Hay que dar bajas, hay que hacer fichajes con el dinero que puedas, con las intenciones que tengas y sobre todo hay que hacer un equipo. Es decir, vamos a llegar al 24 de agosto, que es cuando va a comenzar la Liga, y vamos a ser el equipo que llega en peor situación de todos, porque hemos hecho la plantilla, hemos sido los más lentos. Para hacer la plantilla. Entonces llegamos en inferioridad absoluta de condiciones. Por eso no tiene ningún sentido ahora la historia esta de presentar un plan de viabilidad y que lo presente la directiva que se va a ir al día siguiente. O sea, no tiene sentido, porque el Gobierno de Navarra con quien quiere hablar es con los que se van a quedar, con la Junta Gestora y con los empleados del club. Y no le dice nada que le venga un presidente con un plan de viabilidad que se le da la mano y se marcha. No tiene ningún sentido, esto es un desastre. ¿Qué se espera de ese plan de viabilidad? ¿Qué se va a encontrar el Gobierno? ¡Qué sorpresas!, ¿no? Muchas. Hombre, sorpresas yo creo que muchas. Primero vamos a ver, yo creo que lo primero, bueno, ya hemos escuchado lo que se dijo en aquella asamblea, es una auditoría, ¿no? Una auditoría externa de alguien que entra al club desde fuera y que nos haga saber a todos realmente cuál es la deuda de Osasuna, porque claro, se habla de cifras y tal, unos hablaban de casi 100 millones de euros de deuda, otros en la directiva hablaban de 70, no sé si esto es como las manifestaciones, depende del convocante o de la policía, pues claro, nos tendremos que quedar en el término medio, que serán 80 y pico millones de euros, claro, y a partir de ahí, una vez que se sepa cuánto debe Osasuna, pues empezar a ver un poco las bases del futuro del club, pero yo creo que lo primero es esa auditoría externa para saber realmente cuáles son las cuentas del equipo. A partir de ahí, pues se vería todo lo demás, pero eso sería el primer paso. No obstante, se está justificando la posibilidad de que pueda haber una junta gestora durante más tiempo que el estrictamente necesario en aras a la estabilidad deportiva del club, por todas las cosas que dice Pachi, que es verdad que hay que hacerlas. Mi opinión particular es la de que tiene que haber elecciones y además tiene que ser un proceso electoral rápido y tiene que haber presidente cuanto antes. Cuanto antes alguien que coja el toro por los cuernos, que sea el que vaya a estar 4 años y que trabaje obviamente primero con una auditoría externa para tener claro qué es lo que hay y lo que no hay, lo que falta y lo que no falta, y de paso que se comunique a los socios y con posterioridad que se ponga a trabajar con 4 años y que sea ese presidente el que negocie con la Hacienda, ni la Junta Gestora ni el presidente que se va a ir. No apoyes entonces esa opción de la Junta Gestora Yo particularmente que más que transitoria. ¿Sabes qué sucede? Que ahora mismo la gente, el socio, el aficionado está tan indignado por lo que ha sucedido en el ámbito deportivo y en el institucional que en la asamblea creo que no se van a fiar de nadie. Ese es el gran problema ahora. Que aunque les diga el gerente que sí, que quizá con un razonamiento lógico dice, no, es que lo normal sería aguantar un poco más con la gestora y que las elecciones fueran pues a partir de febrero. Es que la gente se le va a echar encima. Yo creo que diga lo que diga, porque la gente lo que quiere es que haya un cambio rápido. Y todo lo que viene en los estatutos y los plazos y todo esto dilata de tal forma las cosas que la gente está enfadada. La gente al final lo que quiere es que haya un equipo rápido, que haya un entrenador ya y que empecemos a competir en segunda división. Y no hay, y ahora mismo los plazos nos lo impiden. Ese es el gran problema. Pero es que ese es el problema, el querer que haya un equipo rápido. A lo mejor por correr vamos a tropezar. Es preferible que quien se va a hacer cargo del club durante los 4 próximos años sea quien decida las cosas que se tienen que decidir, especialmente lo que importa, que es la viabilidad del club y el futuro del club en lo económico y en lo institucional. Lo deportivo, pues ya salvaremos la temporada como sea, pero... Pero yo por eso no lo veo tan claro de que haya unas elecciones ahora. Digo, porque para cuando aterrice el presidente, si estamos hablando de la última semana de agosto, 1 de septiembre, para cuando se entere de lo que tiene ahí dentro del club, ¿cuánto puede pasar? Si ha habido directivos que no se han enterado hasta el 2.º año de todo lo que pasaba en su junta directiva... Y si la cosa va mal, ya tienen la excusa, que me encontré todo hecho. Claro. Y no tengo la culpa yo tampoco de nada. Entonces yo creo, nadie tiene la culpa yo creo de que nada. tampoco hay que correr con el tema de las elecciones y creo que, no sé si una junta gestora comandada por los que se están perfilando que la tienen que llevar, que son alguno de ellos el mismo que hace 17 años llevó la última vez que Osasuna tuvo que asumir una junta gestora. Por lo tanto, vamos a ver
primero, si es gestora o es selecciones, y después, quién compondría esa gestora. Y quién la nombra y de qué forma se nombra, Claro. y quién elige a esas personas. Me imagino que los socios compromisarios tendrán algo que decir. Estamos dando por hecho que va a ser Ángel Vizcay. A lo mejor los socios compromisarios prefieren que sea alguien de la Federación Navarra de Fútbol, no lo sé. Un calendario interesante, desde luego, el que le espera a Osasuna. Compañeros que seguro que tienen ganas también de hablar de fútbol, ¿no? Más que de estas cosas institucionales. Y de goles. Y de cantar goles ya de una vez de Osasuna. Llevamos demasiado tiempo, Silvia, sin hablar de fútbol en este equipo, en este club. Pues esperemos que volvamos a hablar de fútbol, ¿no? Gracias a los tres compañeros por haber estado hoy con nosotros. Y a todos ustedes, hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguida. Hasta ahora mismo. Especiales que reviven en la retina de muchos por su relevancia, porque nos auparon a primera o porque nos permitieron mantener la categoría. Goles de los años gloriosos de Osasuna, temporadas memorables que hoy queremos recordar porque han sido 14 años en primera, sufriendo mucho cada final de ciclo, pero consiguiéndolo en definitiva. Sus protagonistas nos van a contar qué era y qué significó este club para ellos. Un club de primera, vamos a hablar con sus protagonistas, el primero de ellos, Juancho Elía. ¿Qué tal, Juancho? Hola, muy bien, gracias. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo primero que se le pasa a uno cuando ve esos goles, golazos que van a pasar a la memoria, a la historia de Osasuna? Pues una emoción enorme. La verdad es que como cuando ves las imágenes enseguida te llegan los sentimientos, las emociones que se vivieron en esos instantes y la verdad que no tengo palabras para describir lo que vivimos en esos momentos. Seguro que también le han venido esos momentos a la memoria, a la mente, a nuestro siguiente invitado, Josécho Romero. ¿Qué tal, Josécho? Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué siente uno también al ver esos goles tan importantes? No, pues como ha dicho Juancho, la verdad que pues son recuerdos bonitos, recuerdos de emociones muy fuertes que se vieron en esos momentos, tanto para bien como por conseguir objetivos bonitos, como por estar sufriendo por no bajar a segunda división y con la suerte de lograr el objetivo de no bajar. Entonces digo, muchas veces ves esos momentos y se te pone un poco la piel de gallina, ¿no? Porque ¿no? te vienen sentimientos y cosas y recuerdos de esos momentos y la verdad que es algo bonito de recordar de vez en cuando. Porque son partidos a los que se llega con muchos nervios, no es mucho lo que está en juego y al final se siente y se nota cuando llega también esa satisfacción. Sí, la verdad es que la semana antes de un partido de ese tipo, pues ya durante todo el año de una liga pues es larga y hay momentos buenos, momentos malos, pero ya llegado a las últimas jornadas que ya no hay margen de error, que ya es el sí o sí, para seguir en primera división y la supervivencia del equipo. Pues la verdad que si bien las semanas son complicadas porque estás todo el día pensando, no estás del mismo humor que si estarías más en otra situación y la verdad que bueno, que luego el conseguir el objetivo y el terminar todo bien, pues bueno, pues es un estallido de felicidad pues muy grande. El día 18 de mayo se puso fin a 14 años en primera, la misma barrera que no pudo bordearse hace justo 20 años, entonces también se bajó tras 14 temporadas en la élite. Vamos a repasar qué ha ocurrido desde 2000, los resultados más llamativos y los goles más recordados en primera. La temporada del regreso a primera, la de 2000-2001, se salvó sobre la bocina, gracias al triunfo en Donosti con el recordado gol de Rosado y a que el Oviedo perdió su partido en Mallorca. Fue eso sí un año complicado, los rojillos regresaban con una plantilla joven, con experiencia en segunda pero con muchos debutantes en la máxima categoría. Un año después se repetía la historia, temporada complicada, sufrida pero que terminó de nuevo con una permanencia de lo más celebrada. Esta vez en San Mamés, en la jornada 37 de Liga, con empate a un gol. Lotina se despedía del banquillo y Miranda de la presidencia que ostentaba desde 1998. Al club llegaban en junio de 2002 el tándem Izco y Aguirre. Con el mexicano haciendo su debut en España se siguió por la senda del sufrimiento. Otra vez de nuevo todo el año en la parte baja,
Al menos esta vez la permanencia matemática se dio en un escalón anterior, en la penúltima jornada en Valladolid. Pero no todo fue agua al cuello. Sorprendentemente, Osasuna se planta ese año en las semifinales de la Copa. El rival, el Recre, un equipo que peleaba en los últimos puestos, por lo que la afición comenzó a pensar en una final copera. Pero no se jugó bien en la ida y en la vuelta no pudo remontarse la eliminatoria. En la siguiente temporada, la 2003-2004, el equipo dio un paso al frente. Se ganó en calidad, los jugadores atesoraban experiencia y el proyecto se consolidaba en primera. Osasuna empezaba a coquetear con los puestos europeos y se goleó en el Bernabéu. La segunda victoria en Madrid ponía a los rojillos a las puertas de Europa, pero un muy mal final de campaña los sacó de esa posibilidad. La temporada siguiente fue una de las más recordadas, esa en la que cientos de aficionados se agolpaban en el estadio para hacerse con una de las 20.000 entradas para la final de Copa ante el Betis en el Vicente Calderón. El encuentro tuvo más pasión que fútbol, más fervor en la grada que cualquier otra cosa. Marcó primero el Betis, pero Osasuna tiró de orgullo, alreó al final y consiguió la igualada por medio de Aloisi. Un gol que aún provoca el buen recuerdo de los aficionados del Calderón y de los miles que lo siguieron por la tele. Pero el destino no le tenía reservada una copa a los rojillos y Dani en la prórroga daba finalmente el título a los verdiblancos. Esa final de Copa posibilitó el regreso a la Copa de la UEFA 15 años después. Fue un paso efímero en el que Savo Milosevic tuvo el honor de marcar el gol de la ida. Los rojillos caían a las primeras de cambio contra el Rennes. Pero ese palo del mes de septiembre no supuso una merma del equipo, que terminaba la temporada cuarto clasificado, incluso después de haber liderado varias jornadas la Liga durante la primera vuelta. Clasificados para nada más y nada menos que la Champions, el mismo día que se terminaban 4 años de Aguirre. Una Champions que eso sí se degustó muy poco. Los rojillos no perdieron ningún encuentro ante el Hamburgo, con el debutante Ziganda en los banquillos, empate a 0 en la ida, con gol anulado, y empate a 1 en la vuelta. Pero de nuevo los rojillos supieron reponerse y firmaron una participación en la UEFA inolvidable. Lo hicieron de menos a más. Tan lanzado iba el equipo que en diciembre de 2006 fue nombrado mejor equipo del mundo gracias a sus triunfos en la Liga y en la competición europea. Tras pasar la fase de grupos y eliminar al Burdeos, al Rangers y al Leverkusen, los rojillos no pudieron superar al Sevilla en las semifinales. Osasuna ganó por 1-0 en la ida, pero en la vuelta los andaluces voltearon la eliminatoria. Los futbolistas se mostraron en el escaparate europeo, por lo que la primera plantilla se desmanteló al término de esa campaña. El equipo sufrió una profunda transformación y se remodeló casi por completo con la marcha de sus figuras. En la 2007-2008 regresó la espada de Damocles al club. La salvación se consiguió con la derrota más dulce, la de Santander, en la que otros resultados beneficiaron y Osasuna pudo celebrar la salvación. Ziganda renovó, pero los resultados negativos llevaron a un relevo en el banquillo a mitad de temporada, el primero que se hacía en los últimos 11 años. Los rojillos finalizaron la primera vuelta con 14 puntos, pero se sobrepusieron en la segunda. La salvación se alcanzó esta vez en casa, ante el Real Madrid, y después de superar un final de calendario muy complicado, ayudado porque los grandes no se jugaban nada. Los rojillos remontaron ante los blancos con el gol de Juanfran, uno de los mejores que ha marcado como rojillo. La 2009-2010 supuso un paréntesis en la agonía que venía sufriendo el club. Los de Camacho no pasaron demasiados apuros para mantener la categoría. Es más, el equipo se mantuvo en la parte media y no muy lejos de la UEFA, pero no hubo fe en el tramo final y se acabó la liga sin más gloria. En 2011 otra vez los deberes por hacer para el final. Camacho se fue y llegó Mendilibar para los 3 últimos meses de la competición. Esta vez, y a pesar de contar con 43 puntos en la jornada 37, los rojillos tuvieron que ganar en el último partido en el Reino ante el Villarreal con un gran disparo de Cejudo para certificar la permanencia, una de las más caras que se recuerdan. En 2011 renació el ánimo del osasunismo con el regreso de Raúl García. El jugador firmó una temporada como no se recordaba y lideró a un equipo que se hizo inexpugnable en casa. Osasuna se mantuvo todo el año en la parte media de la clasificación y llegó a la última jornada con opciones de UEFA, pero no se dieron los resultados necesarios. Final de temporada y relevo en la presidencia. Archanco ganaba las elecciones y tomaba las riendas de la Junta. La última permanencia por los pelos fue en la temporada pasada, esa en la que los aficionados pusieron de moda los recibimientos al autobús, otra vez en casa, contra el Sevilla y con remontada incluida. En resumen, 7 temporadas de las 13 salvadas muy al final.
5 con más o menos tranquilidad y una excepcionalmente buena con el cuarto puesto, además de una semifinal y una final de Copa y 2 participaciones europeas. Ahí estaba el resumen que hacía Fermín Las Peñas de esas 14 temporadas de Osasuna en primera. No sé, Juancho, ¿tú en qué temporada te quedas? ¿Cuál es la que tu favorita, vamos a decirlo así? No podría destacar una en concreto. Yo creo que todas han tenido su valor, sus recuerdos. Quizás la de la final de la Copa del Rey, yo creo que ha sido un poco la que marcó pues un antes y un después en el club y bueno, una fecha para la historia de todo el osasunismo, pero en general todos los que hemos estado ahí recordamos todas las temporadas como únicas, especiales y en las que hemos vivido situaciones y sensaciones que no volveremos a vivir. Decías, Juancho, esa de la final de la Copa, que creo que es una de las más recordadas. Josécho, te lanzo también a ti la pregunta. ¿Te quedas tú con alguna temporada favorita? Bueno, como ha dicho Juancho, todas tienen su cosa y su importancia. Pero bueno, yo creo que esta y la del cuarto puesto, ¿no? La de la final de la Copa y el cuarto puesto, pues fueron 2 temporadas que se consiguieron unos hechos y unos hitos muy importantes para el club que nunca se habían conseguido. Y bueno, pues por el lado positivo me quedo con esas 2. Pero también yo igual muchas veces he disfrutado mucho más o ha sido cuando he conseguido la permanencia, pues he conseguido la permanencia pues en las últimas jornadas, en el último partido. Ese momento de toda la tensión que has tenido durante toda la temporada, porque cuando las cosas van bien hay tensión, pero es positiva y pues es de otra manera, se lleva de otra manera. Cuando la tensión es para lo que he dicho antes, ¿no? Un poco el sobrevivir, la supervivencia, como se puede decir, pues eso te castiga mucho más, sobre todo psicológicamente, y cuando lo consigues y logras el objetivo, bueno, pues digo, esa descarga de toda la adrenalina que has acumulado durante la temporada, pues es muy grande y la verdad es que también se disfruta muchísimo. Esa experiencia, ese sufrimiento que quizás no tienen otros jugadores de primera, que no les toca sufrir tanto, ¿no? Como nos toca a nosotros, Juancho. Sí, no, la verdad que el que quiera jugar en Osasuna tiene que venir preparado para sufrir porque si no, aquí en este equipo si no sufres no consigues los objetivos, no vamos sobrados de calidad y lo que nos diferencia del resto es el sufrimiento, la capacidad de esfuerzo y el compañerismo. Si no, Osasuna no tiene nada que hacer. ¿Y cómo veíamos esas finales de temporadas también cuando estás pendiente, por ejemplo, y no depende solo de ti mismo? Esto de estar jugando un partido y estar también pendiente de lo que ocurre en otros partidos, ¿no? En otros campos de primera, ¿cómo se vive ese nerviosismo? Todavía se aumenta más, ¿no? Sí. Porque no depende de lo que tú estás haciendo en el campo. Efectivamente, tú lo has dicho. Si depende de ti, pues bueno, si es algo que depende de tu trabajo, de tu buen hacer, pues lo tienes ahí más o menos controlado, pero cuando ya dependes de un tercero ya es una sensación de impotencia. Bueno, sabes que tienes que hacer tu labor, pero que no es suficiente con eso. Entonces yo creo que, como bien dices, es un momento, yo creo que es el peor momento para un futbolista, cuando no dependes de ti. ¿Lo ves así también, Josécho? Esos momentos, ¿no? Sí, tan agónicos al final. Hay un componente como de incertidumbre, ¿no? Una incertidumbre que dices, vale, yo tengo en este caso igual pues ganar, pero ¿qué pasará con los demás? Lo hemos vivido esta temporada, lo más cercano, ¿no? Que había que ganar el último partido al Betis, pero esperar que otros partidos pues beneficiaran a los resultados a Osasuna. Y eso te genera, pues eso, estar tanto dándole vueltas, qué pasará, qué partido nos beneficiará, cuál no. La verdad que esa incertidumbre también es malo, es complicado el llevarla, pero bueno, al final entra dentro de el que quiere ser jugador de fútbol, ¿no? Y llegar a estos niveles y tener la suerte de llegar, pues bueno, lo tienes que saber sobrellevar lo mejor posible, porque si te puede esa situación, luego en el campo no vas a poder jugar a tu nivel. Decíamos que en el osasunismo tenemos la afición de Osasuna, también los seguidores rojillos, ese signo de sufridores, pero también cómo nos emocionamos cuando llevamos 3, 4 partidos que vamos bien en la tabla, ¿no? Y que pronto ya estamos pensando en los puestos de arriba. También ahí está la doble vertiente, ¿no? De Osasuna. No, esta temporada yo recuerdo después de ganar al Atlético Madrid, que se ganó 3-0, yo oía gente que decían, este año si ganamos a no sé quién el UEFA, ¿no? Que se podía aspirar a UEFA y mira cómo ha terminado la temporada. Sí. Vale, pero eso no creo que, o sea, yo creo que pasará en todos los sitios, no solo aquí, ¿no? Pues cuando las cosas van bien, pues siempre intentas mirar para arriba, alcanzar otros objetivos, y yo creo que para un club igual en otros sitios, pues igual eso les hace bien a los jugadores o al ambiente o a todo lo que rodea al equipo, ¿no? Pero aquí yo creo que al hablar de esos temas, yo creo que al equipo lo he vivido yo en primera persona, Juancho también,
pues lo que ha dicho, ¿no? Si no tenemos la tensión, o si un equipo como Osasuna, con las limitaciones que tiene, sobre todo económicas, a la hora de poder aspirar a una serie de jugadores, ¿no? Pues con mayor calidad o de más nivel, ¿no? Pues tienes que suplirlas pues con intensidad, con agresividad, con tensión en el campo, con el esfuerzo al 100%, y si se baja ese pistón, que puede bajarse un poco, pues sobre todo en el tema mental, cuando llegan ¿no? esos cantos de sirena, ¿no? Pues cuando el equipo, ya te digo, yo lo he vivido en primera persona, no estoy hablando de ahora, ¿no? Sino que en la historia de Osasuna, yo creo que el equipo baja el nivel y no es capaz de competir con los demás equipos de primera división de igual a igual, como si está a tope en todo lo que he nombrado hasta ahora. O sea, que esas aspiraciones nos iban a presionarse más y no a relajarse. Bueno, el problema, o sea, yo el problema veo es cuando estás en tierra de nadie. Cuando tienes un objetivo cercano, bien sea la salvación o bien sea aspirar a UEFA o a Champions, cuando tienes a la mano, yo creo que el equipo responde. Pero cuando estás en una tierra de nadie en la que ves muy lejos los puestos de arriba, no tan lejos los de abajo, pero bueno, relativamente tranquilo, cuando estás en esa tierra de nadie, yo creo que el jugador inconscientemente se relaja y es cuando vienen los problemas. Siempre hay que tener un objetivo para arriba o para abajo, pero si no tienes un objetivo, yo creo que te relajas. Lo que da un chute de energía es volver a pensar en aspiraciones altas, son cuando llegan esos partidos, esos grandes equipos, llegan al Sadar y les vencemos, que es lo que pasa también, que esa es otra de esas teorías, ¿no? Que llega el Barça, el Madrid, el Atlético de Madrid, lo hemos visto esta temporada con el campeón de Liga, y no sé. Bueno, ¿Qué pasa? Yo creo que cuando el equipo juega contra un equipo de primer nivel, yo creo que el jugador quiere lucirse, ¿no? Quiere demostrar que puede competir contra esos jugadores que son, digamos, los mejores jugadores, ¿no? Por eso están ahí. Entonces yo creo que eso es lo que ocurre, que él se crece, se automotiva y da mucho más de sí, de lo normal. Sí, al final también yo cuando muchas veces me hacen esa pregunta, y es normal, ¿por qué contra el Madrid y el Barcelona o este año contra el Madrid os pagáis unos partidazos y luego viene el Elche y hacéis el ridículo? Yo les contesto, ¿no? Tú como aficionado, ¿tú qué semana estás durante la semana? ¿Qué semana tienes más ganas de que llegue el partido? ¿Cuando jugamos contra el Barcelona o el Madrid? ¿O cuando viene el Elche? Cuando viene el Barcelona al Madrid, bajas al Sadar mucho más con ganas, mucho más animado, mucho más con más ganas, hasta seguro que animas mucho más, o gritas, o protestas, o lo que sea, que si juegas contra otro tipo de equipos. Y digo, pues me contestan, no, pues sí, pues aplícalo a nosotros. Vamos a hablar también de esa familia osasunista, de la afición que se llevó un palo ese día contra el Betis. Pero bueno, ¿cómo la recordáis vosotros en el imaginario de estos 14 años, ¿no? que han pasado? A mí la afición de Osasuna me parece una pasada. O sea, ya no solo por los 14 años que hemos vivido nosotros, sino por el gesto que tuvieron el otro día con el equipo cuando estamos hartos de ver la afición, cuando un equipo desciende, la afición encarándose con los jugadores o pagándola con los jugadores, con el presidente. Vemos aquí a los aficionados llorando, aplaudiendo al equipo, esperando a la salida. A mí me parece una pasada. Yo, bueno, de todas las aficiones que hemos podido ver a lo largo de nuestra vida, yo creo que la de Pamplona es sin duda una de las mejores, pero sin lugar a dudas. ¿Te quedas con el cariño de la afición, Josécho? Sí, no, eso está claro. Yo siempre digo, cuando las cosas van bien, todo el mundo, pues es fácil estar con el equipo, ¿no? O no solo en el fútbol, sino en cualquier situación de la vida. Cuando las cosas van bien, pues todo viene de cara y todo es muy fácil. Pero cuando realmente hay que demostrar, por ejemplo, los jugadores en el campo, cuando realmente hay que demostrar es cuando las cosas están mal. Y hay que tener ahí, sacar fuerzas de flaqueza y tener la fuerza para superar la situación. Y con la afición, pues ¿qué vas a decir? Yo creo que la afición de Pamplona o de Osasuna, cuando más anima al equipo es cuando las cosas están mal. Igual esta temporada se ha ido mucho, ¿no? Sobre todo al principio, pues como que igual la gente, el Sadar está como que no hay tanto ambiente como otros años, como que la gente está un poco acomodada, pero mira la reacción que ha tenido estas últimas jornadas y ya lo del último día, como ha dicho Juancho, que hasta los jugadores, yo me lo podía imaginar de verdad, porque yo la conocemos y yo he estado y la he podido sentir, ¿no? Por suerte. Pero claro, los jugadores que no son de aquí, ¿no? Que han venido igual esta temporada o hace pocas temporadas,
pues yo he hablado con algunos estos días pasados y la verdad que bueno, pues decían que se sintieron abrumados por la situación porque no se esperaban eso, sino que se esperaban lo que ha dicho Juancho, lo que pues igual que te digan de todo, que te están esperando como para insultarte, pues para cualquier cosa, ¿no? Que se ven en cualquier otro equipo en otras ciudades de España. Pero aquí la afición, pues ya tío, para mí es la mejor de España porque cuando las cosas van mal está ahí más con el equipo. Una afición de primera también y unos jugadores de primera, rojillos de corazón, que hoy hemos querido que nos acompañen para hablar de estos 14 años de Osasuna, porque les ha tocado sufrir mucho también con Osasuna y también vivir mucho con Osasuna, ¿no? Las alegrías. Bueno, vamos a quedarnos con eso de que el año que viene volvemos otra vez a primera, ¿no? ¿O cómo? ¿Cuál es vuestra quiniela? Mi quiniela es, ojalá se vuelva a primera, pero como está ahora la situación tan revuelta, primero hay que asentar otra vez, yo creo, las bases. Yo creo que se tiene que regenerar un poco lo que es Osasuna, lo que es todo el club, lo que rodea al club. Sí. Y bueno, si se sube el año que viene, mejor, pero yo creo que hay que poner unos cimientos buenos para que luego si se tiene la suerte de subir a primera división, tener las bases bien consolidadas y no haya pues, los problemas que está habiendo ahora. Y subir alto, ¿no? Eso es. ¿Cuál es tu quiniela, Pancho? Bueno, ¿también? No puedo jugar a adivinos, no sé lo que va a pasar el año que viene, pero es cierto lo que dice Josécho, hay que hacer unos buenos cimientos. Sí. Para mí, en mi opinión personal, es fundamental acertar con el entrenador. Un buen entrenador hace buenos a los jugadores y también pues, que poco a poco se vuelva a recuperar esa sensación de orgullo por parte de los jugadores de representar un escudo y una afición y a una ciudad que bueno, yo creo que hace falta recuperar también un poco ese espíritu de equipo y bueno, pues de equipo de aquí de pueblo, por decirlo así, ¿no? Pero sobre todo para mí es importante acertar con el entrenador, que forme un buen grupo y que haya un buen ambiente en el vestuario y que todos juntos remen en la misma dirección. Pues ese es el deseo de toda la afición rojilla, claro que sí, vamos a quedarnos con esos ánimos que hoy nos daban Juancho y Josécho, a los que los agradecemos de verdad de todo corazón, que hayáis venido hoy a hablar de Osasuna. Vamos a despedir este programa especial sobre Osasuna con un vídeo de cierre de los últimos partidos, de ese último partido en el que lo pasamos mal, pero con el deseo de volver pronto a ver a Osasuna en primera.